días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles y reencontrarnos en este lunes 4 de septiembre del año 2017. Tres cosas vamos a poner sobre la discusión y el análisis esta mañana para arrancar la semana. La primera es, ya se presentaron los primeros recursos en contra de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Punto 1. Punto 2, la decisión del Ministerio Público de apelar la resolución del juez especializado en el caso denominado como tregua. Y 3, un poco sobre el tema del nuevo presupuesto del próximo año. Ya están saliendo algunos detalles en referencia, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia va a realizar más contrataciones, va también a autorizar un seguro médico hospitalario para los empleados de este órgano de Estado, y además decide mantener bonificaciones a los empleados. En medio de una crisis económica, en medio de los cuestionamientos que han hecho sobre el desfinanciamiento del presupuesto general de la Nación, que ustedes saben lo declararon inconstitucional, muchos señalan esto como una incongruencia. Por favor, acompáñeme porque usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en lunes 4 de septiembre del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias, bienvenidos, gracias por su preferencia. Vamos a presentar, y como ya se los habíamos a ustedes prometido, cada 2 semanas vamos a intentar, por supuesto, tener esta discusión de ideas, este debate para que se beneficie a la ciudadanía. Eso es lo que buscamos, orientar a la ciudadanía, que sea usted el que tome los insumos y por supuesto usted mismo quien decida pues las acciones a tomar sobre la discusión y el aprendizaje que aquí hacemos con nuestros invitados. Por supuesto, está con nosotros ya el doctor Félix Ulloa, analista jurídico. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy bien, y también con nosotros el doctor Paul Steiner, empresario y fundador del Movimiento Democracia Limpia. Un gran saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, Nathan, por invitarme. Muy bien. El doctor Jorge Martínez está fuera del país, pero en su lugar, y sin duda no menos importante, Benjamín Cuellar, abogado y exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Bienvenido, Benjamín. Saludos, gracias. Muy bien. ¿Vamos al más? Por favor. Vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Muy bien, ahí está la portada del periódico Más. Información contada en 2 patadas. Por favor, vaya usted y busque un ejemplar esta mañana. Y recordarle pues que un breve resumen de la entrevista, Hablemos Claro, de lunes a sábado en las páginas interiores del periódico Más. Si podemos, por favor, apreciar. Sonsonate escapa de la muerte. Policía se pelea con atacantes y se lanza de un bus en marcha para no ser asesinado. Vuelcan en el microbús. Llevaban menores internos. Página 6. Y dice en Colón, madrugado a balazos. ¿Verdad? Marvin José Estrada, padre de 3 niños, fue asesinado la madrugada de ayer cuando regresaba a su casa luego de tomar con unos amigos. Ya venía del disfrute. Ahí está la portada del periódico Más. Vaya, por favor. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado.
Ya estamos de regreso. Les recuerdo que un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas exteriores del periódico Más de lunes a sábado. Quizá vamos a empezar por lo último en este análisis, porque ya están saliendo algunas cifras en referencia a los presupuestos del próximo año y es interesante ver, algunos al menos así lo han criticado, la Corte Suprema de Justicia y algunos detalles en referencia a su presupuesto del próximo año. Mantener un seguro médico, mantener los bonos a los empleados y además deja abierta la posibilidad para más contrataciones, o al menos así está establecido en lo que ha trascendido. En medio, digo, de lo que ellos mismos hicieron, porque ellos declararon inconstitucional el presupuesto del año en curso. ¿Cómo se puede interpretar esto, doctor? Bueno, mira, quizás habría que empezar por recordarle a la audiencia que la Corte Suprema de Justicia, o sea, el órgano judicial, por Constitución, tiene asignado un 6% del presupuesto general de la Nación. Cambiarlo es cambiar la Constitución. Cambiarlo sería una reforma que nos llevaría mucho tiempo, pero no necesariamente hay que llegar al 6%. Ese es el techo que se ha puesto. Es decir, pueden ser menos del 6% y no se estaría violando la Constitución. Lo que no se puede hacer es darles menos de eso. Entonces, yo creo que ahí es la primera revisión que hay que hacer, porque tradicionalmente el órgano judicial, y en este caso la Corte Suprema de Justicia, tenía una bolsa de plazas o de empleos que no llenaba y que le servía como economía de salario para realizar otro tipo de proyectos, y de esa manera iban administrando de manera bastante equilibrada el presupuesto. No obstante que en el órgano judicial es donde están las mejores prestaciones para los servidores públicos. Pero cuando llegó este presidente Salomón Padilla, esas plazas que eran como 600 las llenaron en menos de un mes. Entonces ahí todo lo que era economía de salarios se saturó y no le quedó a la Corte Suprema ese recurso disponible para otras actividades que generalmente no estaban cubiertas en su propio presupuesto. Una vez saturado todo el número de plazas, el requerimiento de más fondos para otras actividades se volvió un imperativo. Entonces la Corte tuvo que ir planificando su presupuesto, llenando y demandando mucho más recursos. Digamos que ese es uno de los primeros factores que habría que analizar. Es necesario que estén todas esas plazas que no tienen mayor relevancia en la administración de la justicia, porque fueron plazas que se tenían ahí para vigilantes, para plazas de carácter administrativo, que si bien son necesarias en algún momento para garantizar el trabajo del órgano judicial, pero no son determinantes, como es el caso de jueces o de resolutores o de este tipo de personal calificado, en el cual hay un déficit. Fíjate que se acaba de aprobar la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso ya va a requerir de un personal especializado, una cámara, jueces, resolutores, en fin, personal que no lo puedes contratar en este momento porque no había de dónde echar mano. Lo que ha declarado el presidente de la Corte Suprema es una vacatio legis hasta el otro año para poder llenar los mismos tribunales ambientales. Los tribunales ambientales solo tienen 3 jueces, uno para Oriente, uno para Occidente y uno para el centro. Tribunales que son importantísimos. Entonces, pero sin embargo tenés una cantidad de activistas y de militantes de partidos que están ahí sin hacer nada o que fueron a llenar esos cupos que racionalmente se usaban con otra perspectiva. Entonces tenés ese primer elemento que habría que ver si hay necesidad de hacer un ajuste en este tipo de contrataciones para que se vuelva a racionalizar el presupuesto. Y por el otro, lo que hemos visto y que ha sido planteado por los medios, de la serie de prestaciones que se han dado y que no se ha renunciado a ella, y que son bonos, que son seguros de vida, seguros de salud, vehículos, en fin, toda una serie de prestaciones que a la vista del ciudadano común y corriente son chocantes cuando lo comparamos con la situación precaria en que está viviendo la mayoría de la población. Yo diría que eso sería como el primer ejercicio para que en el próximo presupuesto que se va a presentar, y tomando en cuenta las necesidades de administración de justicia, porque hay otra posibilidad que se pudiera crear también en el cortísimo plazo,
una jurisdicción que le estamos pidiendo a gritos, que se cree una jurisdicción para la justicia transicional, a efecto de poder sustanciar todos los casos que están saliendo ahora a luz a raíz de que se declaró inconstitucional la ley de amnistía y que esta jurisdicción, como se ha planteado, pues ya Colombia la tiene establecida, nosotros aquí pedimos que se pueda crear por un periodo corto, no sea una jurisdicción permanente, porque los casos se pueden sustanciar en un máximo de 10, 15 años, pero tener jueces especializados, tribunales especializados, una cámara para que se puedan sustanciar estos casos y no ver lo que estamos viendo, como fue el caso allá de San Francisco Gotera, donde los jueces de lo común, los jueces penales, con el derecho penal, con el derecho procesal penal, están juzgando casos que fueron de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto. Bueno, eso es importante lo que dices, quizás profundizar un poco en las ideas, pero siempre partir de lo primero, que es, al menos, Benjamín, digo, desde algunos puntos de vista, el hecho de que la Corte Suprema apruebe seguro de salud y más plazas, son 6.9 millones, si estamos viendo, hoy lo recoge en su portada del Diario El Mundo, para seguro, magistrados, jueces y personal, y 212 plazas nuevas por 3,4 millones en el año 2018. Sala ordenó abstenerse de gastos, o sea, la Sala de lo Constitucional, quienes son miembros de la Corte Plena, pero en definitiva son 10 magistrados los que han aprobado este tema. Entonces digo, hay una contradicción desde cualquier punto de vista. ¿Tú lo ves así? Bueno, yo creo que es importante esto que mencionabas, Josué, en el sentido de que desde la Sala de lo Constitucional no votaron, entiendo yo, por aprobar el presupuesto. Por lo menos yo tengo entendido que Florentín Meléndez se opuso o se abstuvo de votar. Yo creo que sería importante y justificable, ¿verdad?, frente a la incongruencia e incoherencia que nos plantea esto, el que se ocupara ese dinero, ¿verdad?, se invirtiera buena parte del presupuesto en la depuración del órgano judicial, ¿verdad?, del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque esa es una deuda que se tiene con el país desde que la Comisión de la Verdad presentó su informe, que por cierto cumple 25 años el próximo marzo, ¿verdad? El 15 de marzo del próximo año cumple 25 años de haber sido presentado públicamente. Yo creo que eso sería importante. Esa depuración del órgano judicial es una deuda histórica que se tiene con el país y que hay que exigirla, ¿verdad?, porque si no vamos a seguir arrastrando los mismos males de siempre. En segundo lugar, yo comparto lo que dice Félix. O sea, en Guatemala, por ejemplo, hay tribunales especializados para trabajar los casos de la justicia transicional. El Salvador se ha presentado siempre como ejemplo ante el mundo de un proceso de pacificación, pero se olvida la gente que ese camino que fue establecido en Ginebra, en el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, entre el FMLN, cuando era guerrilla, y el gobierno de la época, o sea, uno de los planteamientos, de los 4 pasos, que era terminar la guerra, era uno, reunificar la sociedad salvadoreña. El primero se cumplió muy bien, el segundo nunca se ha cumplido, y en medio estaban democratizar el país y el respeto irrestricto de los derechos humanos. El no atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, independientemente del bando que haya sido el responsable, es una grave violación de derechos humanos, ¿verdad? Eso niega el respeto irrestricto de los derechos humanos y no podemos hablar de democracia cuando a uno se les trata de una manera a los victimarios, ¿verdad?, protegiéndolos, y a las víctimas despreciándolas. Yo creo que eso sería fundamental si en la inversión del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Pero no veo que se esté haciendo. No veo por dónde. O sea, ni se habla de depuración, ni se habla de investigación, y juzgamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Bueno, pero fíjate que me voy a quedar contigo porque, digo, esto de la justicia transicional, como la propone, o de los tribunales de justicia transicional, como lo propone Félix Ulloa, ¿pasa o no pasa antes por aprobar lo que sería la ley de reconciliación que ha propuesto el gobierno para poder sustituir la declarada inconstitucional ley de amnistía?
No, es que la ley de amnistía de 1993 ya no existe. Existe la ley de amnistía de 1992 que excluía de la amnistía a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además está el acuerdo de Chapultepec, que en su numeral 5, capítulo 1, hablaba de superación de la impunidad. Y decía que los casos de graves violaciones de derechos humanos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad y otros similares tenían que pasar a los tribunales de justicia para que tuvieran un efecto ejemplarizante. O sea, esos casos son conocidos como casos emblemáticos, porque aparecieron en el informe de la Comisión de la Verdad, y hay otros más. Sí. Ahora, pero no son ejemplarizantes en la medida en que sí, no pasan a los tribunales y no hacen funcionar la maquinaria de justicia. Pero ¿cuál es la discusión ahora, Benjamín? La discusión de que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, a quienes se está dejando desprotegidos es a los militares, porque la ley la otra ley, que era Félix, había otra ley que protegía más a la izquierda, a los que provenían del FMLN. Mira, lo que es que hubieron dos, como dice amnistía de Benjamín, la ley de reconciliación, porque todo conflicto al final debe tener una salida de la amnistía. Entonces se dio la ley de reconciliación en 1992. Con esa se permitió incluso que pudieran entrar al país los comandantes que estaban procesados en juzgados penales y todo. Entonces se amnistió a todo el mundo, pero se dijo, excepto, dijo, los que se han mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces en el 93, cuando salió el informe de la Comisión de Verdad, al ver que había una cantidad de gente que tenía la capacidad de cambiar la situación, dieron la ley de 1993. Esa es la que se pidió. Por eso te decía, ¿qué es lo que dice la gente? Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, quedan desprotegidos mayormente los militares, porque la ley de reconciliación protege a los que provienen de la ex guerrilla. Y eso, claro está, porque simplemente los casos mencionados por la Comisión de la Verdad, esos sí debían haber sido investigados y juzgados. Aquí no hay que hablar de proteger o desproteger, hay que hablar de justicia. Sí, solo las víctimas de la masacre del Mozote son más que todos los victimarios que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad. En el informe de la Comisión de la Verdad aparecen cerca de 100, ciento y tantos. ¿Sí? Y aparecen de los dos bandos. Y de los dos bandos. Y ese numeral que yo mencionaba del acuerdo de Chapultepec habla de los dos bandos también. O sea, eso lo firmaron ellos. Fue un acuerdo entre el FMLN, siendo guerrilla, y el gobierno de Arena de la época. O sea, lo firmaron ellos. Fue un acuerdo entre ellos. O sea, aquí no hay que hablar de proteger o desproteger. A quienes han desprotegido siempre es a las víctimas. ¿Sí? Esas han estado desprotegidas siempre. Y mientras eso no ocurra, la maquinaria del sistema de justicia, que es de lo que empezamos a platicar a partir de lo del presupuesto, va a seguir trabada. O sea, porque no va a haber efecto ejemplarizante. O sea, ¿qué quiere decir efecto ejemplarizante? Que aquí no hay nadie por encima de la ley. O sea, que aquí hay que tocar a los intocables de siempre. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y eso sería, y por eso, o sea, por otras cosas también, ¿verdad? Por otras razones, pero incluida esta, ¿verdad? Es que el país está como está. Porque en lugar de superar la impunidad, se fortaleció la impunidad. ¿Sí? Muy bien. Dos posturas. ¿Tú compartís y partamos de lo que ya dijimos, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, responsable de impartir justicia, pero su presupuesto está enfocado en eso o está desviado en otras cosas? Yo creo que le puedes hacer esa misma pregunta a todas las instituciones del Estado. Yo creo que ahorita lo que me gustaría, y no quiero bajarle ningún mérito al tema de la justicia transicional, que es una deuda gigantesca que tiene el país con lo que sucedió durante la guerra, pero es una de muchas deudas que tiene el sector justicia en El Salvador. Tenemos una depuración que debió haberse comenzado a hacer. Bueno, ¿cuál es el único órgano que no reformaron, verdad? Después de los acuerdos de paz. Tenemos realmente una deuda gigantesca. Pero solo regresando al artículo que tú publicaste y mencionaste al inicio, más abajito hay una gráfica que publica el diario El Mundo, muy interesante. Félix mencionó que cuando llegó el presidente Salomón Padilla a la Corte, sí, se dispararon los gastos. ¿Por qué? Porque se dispararon las contrataciones de militantes. Y en esa misma gráfica tú ves que... Es esa que está en pantalla. Exactamente, solo mira ahí.
desde el 2014 al 2015 saltó de 2.9 millones de dólares. El gasto en seguros saltó a 7.4 millones. O sea, 4 millones más en menos de un año. ¿Qué pasa? Algo ha sucedido ahí y ahora se ha mantenido a ese nivel más alto. Entonces, lo mismo tenemos en otras instituciones del Estado. ¿Y cómo llegó Salomón Padilla a la presidencia de la Corte? Llegó en base a un reparto partidario que se hizo en la Asamblea Legislativa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son parte de las elecciones de segundo grado. Y cuando los partidos políticos hacen sus repartos en las elecciones de segundo grado, no llega gente que llega a servir al país, llega gente condicionada a servir a los partidos políticos. Y no es difícil entender ese reparto cuando tú de repente te das cuenta que los 5 que no están votando por cosas como este despilfarro en la Corte o por cosas como la tapadera de información en casos de probidad o otras cosas como esas, son los 5 que no pudieron ponerse de acuerdo los partidos políticos y terminaron poniendo 2 de izquierda, 2 de derecha y le salió no salió de chiripa a los salvadoreños el hecho de que esta gente se tocó el corazón y dijo, lo voy a hacer por la patria. Pero los otros 10, dentro de esos 10, les quiero recordar, está el magistrado Rocky, que le subieron la mano en la tarima, ¿se recuerdan? Ovidio Bonilla. Ese señor viene con mandado de los partidos políticos. Más Ultiminio Ramos que Rocky. Hay un montón ahí, es que eso es Ultiminio Ramos, el boxeador. Sí. Pero ya dejemos de sorprendernos, porque lo hemos visto en las noticias todos los días. Ahorita acabamos de ver lo mismo en la Corte de Cuentas de la República. Y en este último mes que yo he estado metido en esto de la Corte de Cuentas, me han llegado una cantidad de informaciones de la manera en que hacen sus chanchullos. Lo que tienes ese es el problema fundamental. El síntoma es el hecho de que los que llegan a estos puestos abusan y despilfarran. Pero la causa de la enfermedad es la manera en que hacen las elecciones de segundo grado. Bueno, pero miren, vaya, sobre la base de esto que ha trascendido sobre el presupuesto del órgano judicial, que es aprobado, por supuesto, por la Corte Plena, y evidentemente hay 10 de 15 que han votado. ¿Cuáles 10? ¿Quiénes son esos 10 que votaron por esto? Digo, creería yo que los 5 fueron los de la Sala de lo Constitucional, porque ellos declararon inconstitucional el presupuesto sobre la base de la demanda que se presenta, pero además sobre la base de los gastos excesivos, gastos no financiados que había presentado el gobierno. Entonces, suponemos que los 5, Félix, son los de la Sala de lo Constitucional. O sea, es fácil suponerlo. Bueno, vale suponer, pero hay uno, que es lo que mencionaba Mincho, que ya dijo que no votó, que es Florentino Meléndez, porque eso fue reportado por los medios. No sabemos los otros 4. Lo que sucede, y yo creo que vale la pena también no olvidar, de que en un organismo colegiado como es la Corte Suprema y los mecanismos que se dan para la toma de decisiones, hay mayorías simples, mayorías calificadas. Entonces, el hecho de que, sabiendo de que no voy a comprometer mi palabra, ni mi trayectoria, ni mi buen nombre en una votación en la que ya está todo definido, lo puedo hacer con razón. Y en este caso, la sala, o los miembros de la sala, o algunos de ellos, porque no sabemos, acuérdate que a veces llegan los suplentes también. No estamos hablando ni de los 5 magistrados de la sala, ni de los 4 que tradicionalmente han votado en temas muy polémicos, sino conocemos quienes estuvieron presentes y quienes votaron en esa elección. El tema es que sigue ahora. Es decir, ¿se puede revertir o no esa aprobación que hizo el órgano colegiado llamado Corte Suprema de Justicia? Y si alguno de ellos, en su carácter de ciudadano, puede interponer un recurso ante la misma sala, excusándose, ¿verdad?, para no ser juez y parte. Es decir, vamos a ver hasta dónde llega la coherencia y la consecuencia en la actitud que se tiene frente a un hecho trascendental y que siempre ha pasado como normal, que es la ley de presupuesto. En el presupuesto, ahí nos ha metido gol cada año, porque ahí se han hecho muchas cosas
unas tan serias como la de este presupuesto declarado inconstitucional, que le puso $1,000 a la partida, al rubro presupuestario de las pensiones. Entonces, no se han visto la cara en esta ley. Entonces, hasta que se empezó a ver de que era una ley como cualquier otra y que de la cual se podía recurrir y que podía ser impugnada de inconstitucionalidad, se empezaron a gestar todas estas nuevas acciones. Ahora hay que ver qué va a pasar en este momento, qué recurso tiene los que no votaron para ver que esto se revoque. Lo interesante ahí es que por primera vez ahora hay jurisprudencia con criterios que van a tener que aplicar a la formulación. Bueno, primero, por ejemplo, uno de los criterios que usó la Sala de los Constitucionales es que los seguros médicos, dijeron ellos, y ellos están recetando un seguro médico. El congelamiento de plazas. El congelamiento de plazas. O sea, ya hay una lista de la lista que definió Lorena Peña como parámetros. Hay parámetros que alguien llamó que era la lista del súper. Un menú, digo, sí, un menú. Lista del súper. Sí, bueno, la receta para sanar el país. Ahora, la pregunta es si existe esa receta. Porque los 10 magistrados que votaron a favor del más despilfarro no reconocieron que ya había jurisprudencia. Estos son jueces. Ellos debieron, en su formulación de su decisión, tomar en cuenta la jurisprudencia que existe y, si no, entonces yo cuestiono realmente su motivación por el voto. Ahí voy a lo primero que planteé. Hay que depurar el órgano judicial. Totalmente de acuerdo. Es que la casa se barre de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No, y si fíjate no cae la basura ahora, el tema va a ser qué es lo que legalmente se procede. Porque todavía eso no es una ley. O sea, no puedes alegar de inconstitucional una resolución del órgano porque primero no está en vigencia, nada. Es una propuesta que se manda porque hasta que llegue a la Asamblea Legislativa y pase por todo el proceso de formación de ley, va a ser una ley. En ese momento podrías... Pero eso legalmente, pero socialmente habría que pasar de la indignación a la acción. A la acción, sí. Digamos que eso queda para los que... Antes de que apruebe la ley. Dime cuándo. Antes de que apruebe la ley. Hasta que terminen de sedar a la gente. No, pero ¿sabes por qué planteaba yo eso? Porque no, estoy de acuerdo. Porque también ya la sala jurisprudencialmente ha establecido de que no necesitas que haya una ley o que sea un acto legislativo para declarar inconstitucional, que fue un acto administrativo con consecuencias políticas, que fue el nombramiento del director de la PNC y del ministro de Seguridad Pública cuando fueron militares. Que también lo sacamos. Y eso no es recurso de inconstitucionalidad. Y se presentó. Entonces, ¿esto qué es? Este es un acto administrativo de la Corte. O sea, porque no está administrando justicia, no es la parte jurisdiccional, porque la Corte Suprema de Justicia también tiene funciones administrativas. Entonces sí se puede alegar que es inconstitucional este acto administrativo con consecuencias políticas, porque si es eminentemente administrativo no le corresponde a la Sala Constitucional, le corresponde a la Sala de lo Contencioso. Pero si es un acto que políticamente va a tener consecuencias, puede entrar bajo el control de la Constitucionalidad. Totalmente de acuerdo. O sea, y son recursos válidos, legítimos, ¿verdad? Tanto el administrativo como el constitucional. Pero para que no siga cantando, o que siga cantando, pero que cantemos juntos en coro. O sea, yo sí creo que habría que explicarle a la población qué significa todo esto, para que pase de la indignación, porque la gente, ahí en las encuestas aparece, toda la gente está indignada con los partidos, pero no hace nada, no hace nada. Entonces hay que pasar de la indignación a la acción. Yo sí tengo una pregunta técnica y tú como experto en la Constitución y leyes tal vez la puedes contestar. El fallo de la sala fue sobre el presupuesto 2017. Eso aplica al presupuesto 2017 de la Corte Suprema también, porque era presupuesto de todo el Estado. Ahí manda a reducir gastos donde sea posible en varios criterios en esa lista de súper que platicamos. ¿Qué se puede hacer para exigir cumplimiento de eso a los 3 órganos del Estado? Porque estamos viendo en el caso de la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera están deliberando sobre ese tema. En la Asamblea Legislativa tampoco están deliberando sobre ese tema. En el Ejecutivo sí hemos oído que han tenido reuniones y han hablado de ciertos cambios. Pero, ¿cómo podemos? Ellos tienen para finales de septiembre que haber completado esa revisión del presupuesto 2017. Ya solo quedan, ¿qué? 20 días, 25 días. ¿Cómo podemos como ciudadanía
comenzar a poner presión para que esta gente se toque el corazón y diga, si hay gente con 2 coras para decidir cuál frijol le va a dar a cuál hijo, yo creo que es hora que el gobierno comience, el Estado comience a tocarse el bolsillo también y reduzcan ese despilfarro que tienen. Pero ¿cómo hacemos para poner esa presión? Bueno, mira, de hecho ya el Ejecutivo, como vimos las declaraciones del presidente este fin de semana, ha empezado a tomar algunas medidas de austeridad en Casa Presidencial, 9 millones. Ministerio de Hacienda. 9 millones. ¿Eh? 9 millones. Sí, bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Por lo menos es un gesto que te indica Es más que los otros 2 han hecho. estamos cumpliendo, o estamos queriendo cumplir lo que dijo la sentencia. En los otros 2 órganos lo que hay que hacer es decir, la sala, porque fue una sentencia de un tribunal constitucional, aquí no se le quiere reconocer a la sala esa calidad, pero si estudiamos la Constitución a fondo, vamos a ver que la sala tiene la calidad de tribunal y el control constitucional, que está adscrito a una Corte Suprema de Justicia diferente de otros modelos donde están separados, es otra cosa, pero su jurisdicción y su competencia es constitucional y sus fallos no tienen revisión, es un tribunal de cierre, por eso es un tribunal. ¿Y esta sala ha funcionado así? Y esta sala ha funcionado así. Entonces, como tal, esta sala puede y debe, está obligada a hacer cumplir sus fallos. Entonces, si un órgano, llámese órgano judicial, órgano legislativo u otro tipo de áreas de la administración del Estado no cumple, la sala puede, por mutuo propio, como lo ha hecho en otras ocasiones, tener por no cumplida esa sentencia. Y en consecuencia... ¿Qué consecuencia? Eso, es decir, ahí viene la consecuencia. Si hay un fallo, puedes caer en un desacato, ¿ya? Puedes caer en un acto arbitrario, que son delitos, y los funcionarios que están en esa situación de ilícito penal, informar a la Fiscalía para que la Fiscalía proceda. ¿Cómo aplica el fuero en esa situación? Bueno, hagamos un ejercicio de laboratorio, ¿verdad? Sí, porque no en se ha dado todavía. Es que yo creo que la población necesitamos entender saber. cómo funciona. La sala dice, se tiene por no cumplida la sentencia y se le dan tantos días, como he hecho en algunos casos. Le damos tantos días, ¿verdad?, para que este órgano o este funcionario cumpla. E No incluso cumple. dice, cúmplase así. Sí. Les dice cómo cumplir. Claro, porque dan esos parámetros. El funcionario no lo hace y tiene fuero. Entonces, ¿qué hace la sala o el tribunal que se siente agraviado por el desacato o el no cumplimiento del destinatario de su fallo? Lo informa a la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía actuará en consecuencia. ¿Cuál es en consecuencia? Si es un funcionario común, le abre el expediente y lo manda a capturar si es necesario. Si es un funcionario que tiene fuero, va a la Asamblea Legislativa para que se inicie el proceso de antejuicio para quitarle el fuero y luego lo procesa por el delito que se tipifique, que te digo, puede ser actos arbitrarios, puede ser desacato, puede solo ser... déjame explorar lo que acabas de decir. El club de zorros tiene que hacerle un antejuicio a los zorros que no cumplieron con la sentencia, pero fue el club de zorros entero el que no cumplió con la sentencia. Entonces... No, pero los zorros, como son zorros, pueden sacrificar al zorrito pequeño para seguir siendo zorros. Sí, pero vean, volteemos a ver a Guatemala. Miren cómo tienen ahí mis Morales ahorita. Pero la Asamblea Legislativa es la que tiene que tomar la decisión de remover el fuero. No hay otra función en la Constitución que lo puede hacer. Pero acordate que también eso es una función del fiscal general de la República. No, solo el fiscal llega y pide el antejuicio. El antejuicio. Pero si es el mismo órgano que da el antejuicio y remueve el fuero, el que es el delincuente... En este momento está diciendo el señor fiscal en otra entrevista que él no pide antejuicios contra funcionarios públicos porque es desgaste político. Ya se dio por vencido, entonces. Así, ahí. No hay que Es que tirarle nunca lo todo. he hecho, nunca No lo he se hecho. puede. Nunca lo he hecho, Paul, nunca lo he hecho. Yo creo que, insisto, o sea, si no hay presión social, ¿verdad?, esto no va a cambiar. Esto va a seguir así. A eso mismo iba yo. Vamos a las elecciones del próximo año, las del siguiente año, y sigue la rueda dando vuelta, la rueda de la historia, pero hundiéndose cada vez más. Ese es exactamente el punto al que tenemos que llegar como conclusión cuando se exploran las situaciones. Llegamos a un callejón sin salida que la Asamblea Legislativa nunca se va a quitar el fuero siendo el delincuente y siendo el que decide quitarse el fuero. Bueno, pero también, mira, Chucho también, no come chucho. también sí, Exacto. pero también en el ánimo de ser justo, balanceados y objetivos, bueno, ya le quitaron el fuero al general Benítez, acordate.
pero se van a tener que quitar el fuero todos. Bueno, estamos Porque- hablando de los porque diputados que, es el tienen órgano en que se sí tienen el que que hacer no- ellos el No, harakiri. pero es que ¿verdad? no se puede, mira, los delitos no los cometen las personas jurídicas y un órgano de Estado es una ficción jurídica. Entonces la Asamblea Es la Legislativa institución como es tal. entonces quienes cometen delitos son los que los integran, los representantes 84. legales. Sí, pero puede ser que uno razone el voto y no estuvo de acuerdo, porque lo vas a juzgar a él. O puede ser que simplemente el presidente ocultó la información y no la pasó y el órgano no se dio cuenta, entonces lo juzga a él. O sea, es un principio de derecho y sobre todo de derecho penal la individualización de la responsabilidad penal. Entonces, pero Tú no quién- puedes hablar en general. ¿Pero a quién se lo asignas entonces? No, es que eso por eso se hace la investigación. Por ejemplo, estamos diciendo, suponete que la sala dice que se cumpla, que no se tiene por no cumplido el fallo en el caso de la Corte Suprema, para dar el ejemplo Ujú. en casa. ¿Verdad? Pero ellos 5 van a ir dentro de los 15 que Vaya, van a jugar. vaya. Entonces, si son ellos Miren, los que están estableciendo Se eso. lo voy a poner de esta manera. Es decir, a que Galán vea que la Sala de lo Constitucional puede obligar al Ejecutivo a ser austero, pero no puede obligar a la Corte en pleno. O sea, ¿no les parece que es un poco contradictorio? Todas las- Nadie dice que no Pero es puede. habría que ver, Nadie todavía dice que falta, no puede. todavía- Nadie lo ha intentado todavía falta. todavía. O sea, esto se está hablando de la semana pasada. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero Paul, un poco... O sea, sí completando puede la- obligar al órgano ejecutivo, pero no puede obligar al órgano Todas, judicial. puede obligar a cualquier. Sí o sea, puede. la sentencia era en general. Sí, a todos. Era para todo. Si dentro del órgano judicial no se cumple, la sala, ¿verdad? Como decía yo, mutuo propio, porque ya lo ha hecho, dicta un fallo de que no se ha cumplido la sentencia, o a petición de alguien que le diga, mire, la Corte Suprema no cumplió. Y ustedes también son parte de la Corte Suprema. Y ustedes tuvieron esa sesión. Excúsense, nombren los suplentes y procedan. Correcto. Entonces, ¿a quién van a procesar en ese momento? A la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, cuando vas a individualizar la responsabilidad, ahí decir, bueno, pero estos 5 votaron en contra. O sea, no están en la Serían parte- los 10 que serían los votaron 10 a que favor. votaron. Y dentro de eso habría que ver cuál fue el razonamiento, o por qué se hizo, o cómo se dio. O sea, no es tan simple bueno, no es de, como decía mi Ajá. abuela, no es de soplar y hacer botella. Entonces de ir más despacio, entrando a ver la responsabilidad. Pero entenderán ustedes que sí hay una contradicción Sí. entre lo que aprueba la Corte Plena y lo que ha ordenado la Sala de lo Constitucional al declarar ilegal el presupuesto general. Y lo más grave es esa Sin duda. gráfica. Lo más Sí. grave es la gráfica, porque ahí vemos ese disparo que se dio Sí. en 2014 y no se ha bajado de ahí. Porque con la nueva administración, con la nueva Debió presidencia, haber debió bajado. haberse bajado a los niveles en los que estaban. Bueno, vamos a la primera pausa y regresamos con el otro tema. El otro tema es la resolución de Tribunal Especializado de San Salvador, de la tregua, pero ya con los otros insumos. ¿Cuáles son los otros insumos? Que ya se decidió de parte del Ministerio Público que se va a apelar dicha resolución y ahorita el fiscal general está con todo contra los jueces. Dice que hay jueces que le están pidiendo que investigue a otros jueces que son corruptos. Está diciendo el señor fiscal también que fíjense, estoy buscando por aquí, asegura que seguirán investigando caso Tregua, pero sí hay responsabilidad de otros funcionarios. También está diciendo, le voy a perder, el juez caso Tregua está entre los 10 jueces más denunciados y cuestionados, el fiscal general. Es importante que la gente vea quiénes son los jugadores que tenemos. Este juez ha estado cuestionado por varias situaciones. Está dentro de los 10 jueces más denunciados. ¿Será que estos jueces están calificados para conocer casos como este? Dice el fiscal general. El fiscal general cuestiona posibilidades de que se lleve nuevamente el caso Tregua a juzgados si encuentra resoluciones contrarias. Es decir, hay una inconformidad por el fallo y lo está dejando. No pedimos que resuelvan a favor de la Fiscalía, sino que sean resueltos objetivamente, afirma. Pedimos que jueces resuelvan correctamente, que no se corrompa. El desgaste en caso Tregua es judicial de un plumazo, dice. Entre otras cosas que está diciendo y que las vamos a poner en la discusión de esta mañana con nuestros invitados. Vamos a la pausa, la primera. Regresamos, no me cambien.
está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Bueno, estamos de regreso. Caso Tregua y las redes están ahorita que sí incendiadas, ¿verdad? Por las declaraciones que está dando el fiscal general de la República, ¿verdad? Es trend topic. Es tendencia en redes ahorita. El fiscal general está en otra entrevista y está cuestionando al juez. Cuestiona al juez y duda de su capacidad, que es un juez de los más denunciados, dice. Uno de los 10 jueces más denunciados por cuestionados fallos. ¿Qué te parece este abordaje que se le está dando desde el Ministerio Público después de que dicen que van a apelar la decisión? Muy serio y muy grave y muy inapropiado. Cuando la situación política actual está crispada, cuando estamos entrando ya en serio en una campaña electoral para las próximas elecciones, un fiscal no debería de estar usando los medios para hacer este tipo de afirmaciones. Si tiene alguna evidencia, si tiene alguna duda, él conoce los mecanismos institucionales para resolver este problema, pero no necesita estarlo ni publicitando ni debatiendo en los medios. Si él cree que este juez no actuó correctamente, tiene varios caminos. Primero, ante el fallo que le fue desfavorable, un recurso, ¿verdad?, un tribunal de alzada, apelar a la Cámara. Si considera que el juez en lo personal, en su desempeño, carece de competencia o de independencia, pues ir a la sección de la Corte Suprema de Investigación Judicial, poner la denuncia correspondiente y que se resuelva el problema. Pero ventilar estas cuestiones en público lo que nos lleva es a una mayor crispación, a generar mayor desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia y a incrementar el desencanto y la indignación que ya son el pan de cada día en nuestro pueblo. Entonces, aquí la petición al fiscal, a los jueces y a todos los que tienen la posibilidad de dar su opinión pública es tener más mesura, informar, porque la población necesita ser informada de cómo avanzan los casos, pero no entrar a estas valoraciones que son o subjetivas o que si tienen alguna base real y concreta para ser sustentada, pues llevarlas a las instancias que corresponden. Bueno, él mismo dice, yo no estoy acusando al juez, dice. ¿Y entonces para qué habla? Sí, si no está acusando al juez y está diciendo de que es incompetente, que es de lo más señalado, por favor, tampoco no podemos jugar con la inteligencia de la gente. Yo creo que hay, y lo he dicho en varias ocasiones porque le tengo mucho aprecio a Salvador Martínez, que es el periodista que está siempre a la vez. Creo que el rostro más conocido después del fiscal es el de Salvador, que está siempre a la par de él, a la atrás de él, y que entiendo debería manejar este tipo de políticas de comunicación de la Fiscalía General de la República. Con la experiencia que tiene Salvador Martínez, con todo su profesionalismo, no sé cómo es que se escapan de su control esta situación. Hay dos razones, o es que el fiscal no atiende su sugerencia, o es que en realidad hay una línea, ¿verdad?, en la cual incluso ya Salvador ha tenido ya la primera demanda del Ministerio de Defensa por no haber permitido en una conferencia de prensa o en un acto público la presencia de ciertos representantes del Ministerio de Defensa. Entonces estamos en una situación bastante difícil, a mí me cuesta asimilarla porque siendo un hombre que creo en las leyes, creo en la justicia, creo en el derecho, soy militante del derecho y de la democracia, esta situación no contribuye, no abona a crear las condiciones para que vayamos saliendo de esta crisis de una manera organizada. Es como que estamos llamando a una confrontación otra vez, y aquí hay lo que diría un famoso literato, un totum revolutum, es decir, ¿verdad?, todo está revuelto, y entonces necesitamos hacer una pausa, que alguien golpee la mesa y diga, momento señores, pongamos orden, porque aquí esto estamos ya es una locura colectiva. Ahora, Benjamín, fíjate, ¿cómo podemos interpretar las declaraciones del jefe del Ministerio Público en este momento?
Es decir, está justificando o está echándole la culpa al juez de la resolución en el caso Tregua. ¿Tú la ves de esa manera o cómo la interpretas? Dos cosas antes. Por lo último que decía Félix, Ajá. ¿quién debería de golpear la mesa por mandato constitucional y decir, miren, cálmense? Presidente. El presidente de la República. Si tiene mandato El constitucional. liderazgo del presidente de la República que no se ve, fuera de los sábados que dice un par de cosas, no se ve. ¿Sí? La otra cuestión antes, Paul, en julio de este año, cumplido un año la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? La sala convocó a una audiencia especial para ver qué se había cumplido. Y no se había cumplido nada, ¿verdad? Y ahí, ¿quiénes eran los responsables? Ahí estuvo el presidente de la Asamblea Legislativa, presente en esa ¿Quién esa admitió audiencia. que no se había hecho nada? Un poco enredado, pero terminó admitiendo que no se había hecho nada, ¿verdad? El fiscal general de la República, Igual. que sí ha hecho algunas cosas, nombró un equipo, primero de 2 y después de 3, ¿verdad? Y ha hecho algunas cosas con algunos procesos que ha impulsado. ¿Verdad? Eso lo podemos hablar en otro momento. Y el representante del órgano ejecutivo, no llegó el presidente, llegó el fiscal, llegó el presidente de la Asamblea, pero el presidente de la República no llegó, ¿verdad? Y a justificar que no se había hecho nada también, o a intentar justificar que no se había hecho nada. Ese es un mecanismo un poco en la línea de lo que decía, ¿verdad? Pero después de eso, nosotros pedimos que, como demandantes, que se hiciera otra audiencia especial para ver el cumplimiento de aquí a 6 meses, no dentro de un año otra vez, ¿verdad? Porque para empezar a dar los otros pasos que habría que dar, ¿verdad? Pero en esa ocasión no hubo ninguna consecuencia. Estamos trabajando en eso, ojalá que sí, pero... No, pues se creó una comisión ya en la Asamblea Legislativa. Sí, quedó el presidente de la Asamblea de que nos iba a convocar a nosotros para que participáramos en esa comisión también. Con el fiscal general también quedamos de reunirnos para ver qué se hacía con casos concretos que hemos presentado, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso que está investigado por la Comisión de la Verdad y esos archivos están en Nueva York. Y ahí está toda la información de lo que investigó la Comisión de la Verdad. En el informe público aparecen que, por el caso del Frente Democrático Revolucionario, 15 páginas, pero allá hay 300 páginas de investigación. Pero bueno, dicho eso, Josué, yo creo que lo que hay que esperar, ¿verdad? O sea, fiscales y jueces para mí deberían de hablar con su trabajo, ¿verdad? No con declaraciones que pueden ser incendiarias a veces, ¿verdad? O complicar más la cosa. Deben hablar con su trabajo. Entonces yo esperaría que estudiara la sentencia del juez por el caso de la tregua. Lo que dio fue el fallo, ¿verdad? Pero no hay sentencia todavía para ver cuáles son los fundamentos para dar ese fallo. Eso habría que esperar. Y ahí sí habría que cuestionar si hay que cuestionar, o aplaudir si hay que aplaudir, ¿verdad? O sea, la Fiscalía General de la República, si va a impugnar el fallo, ¿verdad? Tiene que esperar primero la sentencia. Entonces, esa sentencia todos deberíamos estarla esperando en la medida en que estamos interesados que el sistema de justicia funcione. Vuelvo a lo mismo. O sea, si ese juez es lo que dice el fiscal, hay que depurarlo entonces. O sea, ese presupuesto que se va a gastar, que se invierte en la depuración del sistema de justicia de El Salvador. ¿Sí? Pero si no, vamos a seguir en la misma, ¿verdad? En declaraciones en medios, twitters de políticos ya que deberían de estar en el archivo, en el closet, metidos, ¿verdad? Calentando el ambiente. Pero yo sí insisto, lo primero para mí es la falta de liderazgo que tiene este país para que el presidente de la República imponga, ¿verdad? O dé ese golpe que dice Félix en la mesa. O sea, tiene que buscar la armonía por mandato constitucional. Sí. El sistema judicial penal está funcionando a medias. Cuando llevamos casos de funcionarios al sistema, se muestra endeble. Este juez fue asesor de gobernación y luego pasó a ser juez en 2001. Juez tenía 401 procesos pendientes de sentencia. No estoy tratando de excusar a la FGR en estos casos, ni estoy culpando al juez del caso Tregua. Pero lo estoy delatando en medios cuando lo debería estar haciendo en juzgados. Y esa es la situación. Yo creo que Félix usó una palabra, orden. Y Benjamín usó otra, responsabilidad. Yo voy a agregar una tercera, criterio. Yo espero mucho más de los funcionarios que tenemos. Yo espero que ellos aseguren que haya orden, especialmente en el sector justicia. Yo espero que ellos tengan responsabilidad
en la manera en que actúan y espero que tengan criterio para asegurar que se hagan las cosas bien. Tenemos años de saber que hay una necesidad desesperada de depuración en la Corte Suprema, en el sistema judicial. Tú has tenido aquí a Herbert Danilo Vega, que pidió la data sobre las quejas y expedientes de los jueces. Él mismo te dice que de 650 jueces que tenemos, la mitad no ha pasado el examen del CNJ una vez, y hay como un 5 a 10% que lo ha fallado todas las veces que lo han tomado. Él mismo te sacó un análisis que él presentó a la Corte Suprema de Justicia pidiendo depuración de algunos jueces con hasta 18 quejas contra ellos. Obviamente la sección de investigación judicial no está funcionando. Obviamente la sección de investigación profesional, que es la que investiga a los abogados, tampoco está funcionando. Y ahora tenemos a Providad trabajando a paso de tortuga. Tenemos a la Fiscalía haciendo juicios mediáticos en vez de haciendo o ganando juicios legales. Yo creo que es hora de comenzar a demostrar orden, responsabilidad y criterio en la manera en que actúan todas estas organizaciones del Estado. Yo creo que esa impunidad que crea la falta de orden, la falta de responsabilidad, es la misma impunidad de los que se salen con la suya en la corrupción, se salen con la suya con los homicidios, se salen con la suya en las extorsiones. Tenemos que asegurar que el Estado de Derecho predomine en vez del estado de anarquía mediática, que es lo que estamos viendo desde las iniciales investigaciones contra Funes. Yo soy uno de los primeros que quiero ver a Funes preso, porque creo que es culpable, pero no se va a justiciar en televisión, con fotos, se va a justiciar en un juzgado, y ya tenemos más de un año, y ¿hay acusación penal contra él? ¿Hay orden de captura? No. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que del dicho al hecho no haya tanto trecho, señor fiscal? ¿Estado de derecho o estado de desecho? Desecho. Ahora, 2 minutos para irme a la pausa porque nos queda todavía el tema de corte de cuentas. Félix, el cuestionamiento es que estos casos, y casi que lo hemos escuchado en infinidad de veces, los casos se ganan en los tribunales, no se ganan en los medios de comunicación. Eso es lo que muchos han advertido, pero vaya. El buscar cuestionar al órgano judicial, ustedes mismos han dicho, pues no es lo más conveniente, lo más correcto, viniendo de una institución como la Fiscalía General de la República. Ahora, puntualmente, ¿a ti qué te parece el fallo sin pasionismo, del fallo del juez de sentencia, en el caso de liberar a los 18? El fallo puede tener sus bemoles, como decía aquí en la mesa, si no está la sentencia, es muy difícil contextualizar el fallo, porque el fallo ya es la parte resolutiva, pero hay que ver todos los considerandos que se hacen. Hasta donde yo he logrado entender, el fallo se basa en que la evidencia, la prueba, la individualización de la responsabilidad penal de cada uno de los acusados no se logró establecer en autos, o sea, en el proceso. Se hablaba, por ejemplo, de teléfonos, chips y no sé, cosas que se habían introducido a los penales, pero nunca se dijo ni en cuál penal, ni cuándo, ni dónde estaban eso. Entonces, eso que quedó como la imputación de un delito, ya no se pudo comprobar en auto. Entonces, un juez, correctamente, si un delito del que se le imputa a una persona no se prueba en auto, tiene que absolver. Entonces, si esa ha sido la lógica, el juez ha actuado conforme a derecho. Por otra parte, en el tema de asociaciones para delinquir o este tipo de crimen organizado, no se estableció de que estos eran ejecutores y, como dice en el fallo, tenía que haber habido una línea de mando y habrían que ver que estos simplemente cumplían órdenes, pues igual, es decir, no quisiera entrar yo a analizar un fallo que no conozco y que no tengo una sentencia para justificar. Como tú me preguntas, ¿qué opino yo? Lo que te digo es, bueno, si el juez actuó conforme a derecho y eso está en el proceso y en los autos,
ya hay, por ejemplo, la ISD tiene una veeduría judicial que está justamente yendo a hacer una especie de auditoría a los procesos, porque normalmente nos informamos de los periodistas, y el periodista, aunque tenga formación y ocupe y se han especializado en las fuentes judiciales, no tienen todavía el conocimiento técnico para poder transmitir cuál es el sentido real de una valoración jurídica. Entonces, aquí habría que ver desde la sociedad civil si hay dudas en los procesos, si hay alguna auditoría que se hace, alguna observación judicial. Fíjate que en el instituto, en el IES también, en un caso enviamos a expertos penalistas a estar presentes en una audiencia porque había dudas sobre cómo iban a actuar unos jueces de sentencia, que ya se sabía que tenían preferencia por una de las partes, y en el informe que nos dieron, en efecto, hubo algunas situaciones irregulares que por la presencia de observadores judiciales se contuvieron. Esto a mí me recuerda cuando allá en 1991 por primera vez en el IEGES organizamos la observación electoral para las elecciones del 91, todavía estando en guerra. ¿Por qué? Porque no se acostumbraba aquí a observar los procesos. Entonces en los procesos se hacía lo que quería, cambiaban votos, cambiaban actas, resultados, pero cuando empieza ya la sociedad de manera organizada a observar los procesos, ya las conductas de los manipuladores van cambiando. Entonces yo creo que aquí valdría la pena empezar a tener ya organizaciones que se especialicen en la observación judicial. Ya tenemos especializado en observación electoral, nacional e internacionalmente. Ahora faltaría ver cómo empezamos a hacer esta observación judicial para que nos transmitan la verdad. Y no sea, porque yo me acuerdo, en la época anterior, los medios salían y justificaban los resultados electorales. Nunca se cuestionó la acción de un Consejo Central de Elecciones, ni mucho menos, y los resultados eran válidos. Pero cómo se había llevado a cabo ese proceso, lo empezamos a saber hasta que los ojos y los oídos de la sociedad empezaron a observar los procesos. Eso es lo que creo que hay que hacer en este momento en la parte judicial, hacer la observación judicial. 100% de acuerdo. Y no solo aplica en el tema judicial, implica en el tema de integridad del Estado en todos los aspectos. Hace un mes presentamos una pieza de correspondencia para la reforma del reglamento interno de la Asamblea Legislativa para introducir un filtro ciudadano a las elecciones de segundo grado. ¿Por qué? Porque ese filtro ciudadano ayuda a despartidizar las elecciones. No le estamos quitando la decisión a los diputados, le estamos dando la habilidad de tener una mejor evaluación de la gente que está en la lista y los aspirantes. La igual situación se debería de comenzar a considerar para cada institución. Tener un comité de vigilancia ciudadano le da una conciencia al ministro, le da una conciencia al funcionario, alguien que una pared contra la cual puede rebotar ideas y sabe que el resultado de la opinión que le va a llegar es una opinión independiente, imparcial. Yo creo que esto de que llegar a ser funcionario te vuelve mejor que la población a quien debes de servir, ese paradigma tiene que desaparecer. Tenemos que reconocer que si usted llega a ser funcionario, ya sea electo directamente o indirectamente, usted llega a servir a ese pueblo. Y qué mejor que tener a ese pueblo representando la opinión en su propio despacho para poder hacer un mejor servicio público. Muy bien, Benjamín. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. O sea, además podrían darse mejores postulaciones, ¿verdad? O sea, es que empieza por ahí también. Exacto. ¿A quién postulan? ¿Verdad? Es decisión de los partidos, ¿verdad? Y la ciudadanía no tiene nada que ver en esto. Cuando, pues sí, la ciudadanía debe estar frente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscar cómo transmitirle a la población que estos problemas que cree que son de segundo o tercer piso le afectan a la gente que vive en el primer piso, ¿verdad? O sea, el tema de presupuesto, el tema de elección de fiscal general de la República, el tema de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que viene el próximo año también. O sea, y cómo las elecciones del 2018, desde el 2018, ¿verdad?, van a afectar todo esto. Clave. ¿Sí? Son clave. La gente tiene que entender eso. Entonces, yo sí creo que también hay una deuda de parte de quienes tenemos la posibilidad de estar en algún momento hablando a través de los medios, de explicarle a la gente cómo le afecta, ¿verdad? Le afecta en su vida diaria. O sea, la gente sigue padeciendo hambre, derramando sangre, ¿verdad?, y siendo víctima de la impunidad,
¿Por qué? Por las malas decisiones que están tomando desde la administración pública. Llámese ejecutivo, llámese legislativo, llámese órgano judicial. Eso le afecta a la gente. Entonces, esas observaciones judiciales que dice Félix tienen que tener detrás también gente que reclame, ¿verdad? O sea, también yo respeto, ¿verdad? Y aplaudo esas observaciones, pero ¿y qué impacto tienen? O sea, lo digo con todo respeto, pero ¿qué impacto tienen si la gente no va a movilizarse para que eso no se siga haciendo? Perfecto. Bueno, hacemos la segunda pausa y regresamos con el último de los temas que teníamos agendado para discutirlo en este lunes 4 de septiembre, y es la presentación de al menos 2 recursos para anular la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. El último tema, y vamos a interactuar en el segmento de opinión ciudadana con nuestros amigos televidentes. Pausa, rapidita, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, el último de los temas tiene relación con, tenemos entendido que al menos 2 recursos de inconstitucionalidad de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Parecía eso lógico, Félix? Bueno, era casi la crónica de una demanda anunciada, ¿verdad? Porque ya se sabía de que si había una elección que tuviera los mismos vicios del pasado, la reacción iba a ser igual. Yo no sé si ya se presentaron o no. Por los medios me enteré que el presidente del Centro de Estudio Jurídico, el doctor Humberto Sáenz, había anunciado que iban a presentarlo. No sé si ya se hizo. Pero en todo caso, el tema que viene a ponerse de nuevo sobre el tapete es lo que decía Benjamín. ¿Cómo lograr que las postulaciones para estos cargos, sobre todo de elección de segundo grado, vayan más allá del interés partidario? Los partidos no se van a despojar jamás de esa necesidad, porque es como una adicción del poder de tener gente bajo su control. Entonces es ingenuo pensar que ellos van a proponer personas que van a ser totalmente independientes. Por la excepción que salió de esta sala de lo constitucional, la elección que les queda es que las próximas elecciones de cargos de segundo grado van a tener que ser sumamente controladas por ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? La participación en la acción ciudadana. ¿Por qué solo se escoge de una lista de personas que, como las que fueron electas en esta semana anterior para la Corte de Cuentas de la República, todas tienen de alguna manera algunos problemas de legitimidad para el ejercicio del cargo? ¿Por qué? Porque solo se escogió de la lista de la gente que se presentó, y la gente capaz, la gente idónea para el cargo, la gente competente, independiente, no se va a ir a presentar nunca a la Asamblea a querer aspirar a un cargo porque sabe que no va a ser tomada en cuenta, sabe que va a ser relegada. Entonces van a pasar simplemente aquellos que tengan vinculación, fidelidad o compromiso con las fracciones parlamentarias o los grupos parlamentarios que son los partidos políticos en la Asamblea. Entonces esa es la parte que Paul decía, el filtro ciudadano. ¿Cómo hacemos para que llegue gente que no sea esa? Porque en el caso concreto, y me imagino que son 2 recursos, porque fueron 2 decretos, para elegir a los propietarios, donde hay la objeción con la presidenta que tuvo militancia partidaria reciente, y en el caso de los suplentes, por el magistrado suplente que era propietario anteriormente y que tenía tantas objeciones que el ponerlo de suplente para algunos era una jugada maestra, porque a la presidenta que tenía vinculación partidaria
la sala la podía quitar, pero entonces Sube. subía el suplente. Entonces ellos siempre ganamos, ¿ves? Este es un ganar-ganar el juego. Yo creo que esas vivezas de ratón no nos llevan a nada. Y esperemos que la sala pueda poner orden otra vez en este caso y que la asamblea entienda de que no se puede seguir de esta manera y que haya mayores oportunidades para que profesionales que reúnen las condiciones académicas, los requisitos de moralidad, la idoneidad para el cargo, se puedan presentar para tener un universo más amplio donde escoger. Y de hecho era casi que seguro que se iban a presentar esos recursos, digo por todos los detalles que trascendieron al último momento que se da la elección, ¿verdad? Y vienen más. Aunque digo, votaron 59 a favor, 12 en contra y creo que eran 4 abstenciones. Era más de la mayoría calificada, exactamente. Sí, porque Arena se dividió en este caso. Pero vienen más recursos. Nosotros estamos trabajando uno ahorita. El problema es que hay varios vicios ahí. Durante el mes que transcurrió la cefalía, las organizaciones civiles nos metimos de lleno. O sea, nos metimos a hacer evaluaciones de todos los que estaban en la lista. Nadie nos estaba pagando por hacerlo, no teníamos experiencia en hacerlo, pero nos metimos a hablar con todo lo que podíamos, investigaciones detalladas en redes sociales y en todo momento estábamos reportando a los diputados que estaban involucrados, al coronel Almendaris, que era uno de los, él y Mario Ponce, que eran los dos firmantes por parte del PCN, que habían dicho no queremos apoyar ningún reparto, a Rodolfo Parker, que también había hecho lo mismo por parte del PDC, y en ese momento inicialmente a Arena, pero Arena se dividió porque ciertos representantes de Arena en la comisión política decidieron comenzar a negociar y la fracción no estaba de acuerdo con eso. Entonces así me lo han explicado a mí. Sin embargo, nosotros presentamos un cuadro comparativo de los 36 aspirantes y lo hicimos basado en los análisis de 6 diferentes organizaciones civiles que participamos. Números. Establecimos pesos, etcétera, y sí identificamos por lo menos 8 a 9 de esos candidatos o aspirantes que podían haber cumplido mucho mejor las aspiraciones. En el caso de la presidenta electa, lo que tienes es una persona que ha sido comprobada de haber cometido una falsedad en la elección 2016, porque ella presentó una declaración jurada diciendo yo no tengo ninguna afiliación partidaria, y el reporte del Tribunal Supremo Electoral que solicitó la Asamblea en esa misma elección le llegó diciendo que sí estaba confirmado su afiliación. En el caso de la ex fiscal que ahora ha sido nombrada magistrada, ella fue coordinadora del municipio de Guazapa por el FMLN, comprobado. En el caso de Ansora no hemos podido determinar su afiliación partidaria, hemos recibido nada más rumores, así que ahí no podemos comentar. En el caso de Cunza, como es uno de los suplentes, él tiene cuestionamientos graves sobre fallos o falta de fallos en algunos casos, no los ha limpiado todavía, y encima de eso están acusaciones sobre sus enlaces con asesores de administraciones previas del Tribunal Supremo, de la Corte de Cuentas de la República, que han obviamente causado varios amaños, digamos. También se le cuestiona por haber sido militante en el departamento de San Salvador, por la alcaldía de San Salvador bajo Violeta Mengíbar. Y la otra, que es la señora Bardales, ella obviamente también tiene lazos al PCN. Entonces, de los 5, tenemos por lo menos el 80% que está comprobado su afiliación partidaria. Pero había donde agarrar también. Pero habían otros 8 o 9 que eran más que capaces, más que independientes más que aceptables. Sí, ahora, Benjamín, digo, lo que se le cuestiona a la Asamblea Legislativa es por qué insistir en un mecanismo de elección de funcionarios como magistrados de la Corte de Cuentas, cuando es casi seguro que te van a reventar en la sala de lo constitucional. Bueno, yo primero que habría que plantear, creo yo, es que insisten en hacerlo, ¿verdad?
Porque, como bien decía Félix, en este caso concreto, ¿verdad?, está la movida así, perfecta. Sube el suplente, ¿verdad?, en lugar de la presidenta, que es la que obviamente tiene afiliación partidista, le ha cometido falsedad. Pero yo creo que en general hay que verlo esto. Miren, yo creo que la gente tiene que entender en qué le afecta que nombren gente como esta en la Corte de Cuentas. O sea, que siga habiendo corrupción. O sea, en qué le afecta en su vida diaria. Eso es lo que tenemos que lograr, transmitirle a la gente. O sea, ¿por qué esos tres hay que sacarlos, verdad? Más que por su afiliación partidista, habría que ver si son idóneos para estar ahí también, ¿verdad? Yo tengo serias dudas. Pero la gente tiene que entender eso para que dejen de estar haciendo siempre lo mismo. Y yo creo que de parte de las organizaciones, ¿verdad?, de la sociedad, habría que hacer postulaciones alternas o alternativas, ¿verdad? Postulaciones y demostrar, miren, esta es la gente indicada. Estos tres deberían de estar, estas tres personas deberían de estar ahí, ¿verdad? Y no esos que están discutiendo en el listado. Si están en el listado tres personas buenas, bueno, hay que mencionarlas, hay que apoyarlas. Pero si no, hay que presentar gente que la gente hay que presentar postulaciones que la gente conozca a esas personas y sepa la calidad que tienen. Y yo creo que habría que buscar un recurso que me lo voy a sacar de la manga en este momento, ¿verdad? Para ver cómo se puede ir cambiando todo esto. O sea, ¿cuándo El Salvador había tenido un cardenal? Nunca, ¿verdad? Ayer creo que cumplió 75 años. Hay que buscar que el cardenal haga suyas estas causas, ¿verdad? O sea, sigue teniendo influencia la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que le mando felicitaciones por su cumpleaños, ¿verdad?, debería de ser una figura que esté por encima del bien y del mal, ¿verdad?, y que trate de imponer eso, que le pegue en la mesa. Aunque algunos han cuestionado la imparcialidad del cardenal, por opiniones que ha vertido, sobre todo en el caso de la ley de amnistía, en el sentido de inclinar más su balanza al tema de los hechos cometidos por las Fuerzas Armadas y no ver al otro extremo, ¿verdad? Entonces hay que exigirle que sea esa figura que en El Salvador, como dijo Félix, ocupa la figura, le pegue a la mesa. Pero ¿tú has escuchado eso, Félix, o el cuestionamiento que se le ha hecho a él sobre algunas opiniones vertidas? Hay sectores, incluso, pues, el país tiene tanta polarización que hay sectores que se opusieron a la beatificación de Monseñor Romero. Yo recuerdo un político santaneco que se paró en El Salvador del Mundo con un cartel a protestar, ¿verdad?, y de pedir que no se le canonizara ni se le hiciera beato a Monseñor Romero. Es decir, siempre van a haber este tipo de opiniones. Lo que dice Mincho, y yo ya lo había planteado cuando se nos comunicó esta noticia de que iba a haber, que había sido pues ya nombrado por el Papa cardenal, justamente planteé esa cuestión. Bueno, ante la ausencia de un liderazgo político, institucional, constitucional, tenemos aquí la posibilidad de un liderazgo espiritual, ¿verdad?, que toque la espiritualidad del pueblo para sacarnos de esta situación. La espiritualidad va más allá de la religiosidad. La espiritualidad no son las religiones, no son los dogmas. Tiene que ver con la moral, la ética. Exacto, es la parte interna, el demiurgo de una sociedad. Eso es lo que creo que la figura del Monseñor. Bueno, voy rápido, 30 segundos por cada llamado, porque así le damos más espacio a más personas para que puedan participar. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló. Buenos días, adelante. Mire, yo solo quisiera proponer unas tres observaciones. Ajá. La primera, ¿cómo los diputados van a elegir a una persona si ni siquiera conocen los requisitos del puesto para elegir a esa persona? Para poder elegir a una persona hay que conocer cuáles son los requisitos que ese puesto tiene. Dos, que yo no estoy de acuerdo en lo que opinan algunos panelistas, que la población desconoce y no hace nada. Lo que pasa es que no tenemos la oportunidad, a excepción de estos espacios, para poder expresar nuestras opiniones. Tres, los gastos de representación que tienen todos los funcionarios públicos. Los gastos de representación se hacen cuando usted va a representar precisamente al país en algo, pero no como gastos normales dentro del presupuesto. Y cuatro, ¿por qué pedir que vengan aquí otras personas a resolver los problemas nuestros cuando aquí yo veo a los tres panelistas que están allí
de diferentes ideologías, y sin embargo se ponen de acuerdo y son buenos amigos. Perfecto, gracias, buenos días. Adelante con su comentario y de dónde me llama. Sí, ya de la bella pero letal Soyapango, como siempre. A los notables ahí siempre los saludo. Ok. Y con respecto a la situación actual, me encanta el comentario de que tiene que renunciar toda la gente que está involucrada en un evento como esto de la tregua. El primero tendría que ser el ministro de Defensa, o sea, que renuncie para que tenga libertad tanto las autoridades como todas las instituciones involucradas para poder tomar fuerza, porque el hombre ahí cuando habla dice, ¿cómo me van a ofender a mí? ¿Cómo van a ofender a mis oficiales y a soldados? No, si es a él la que estamos analizando. Entonces yo te agradezco, Nathan Bach, este es tu programa excelente, a los panelistas por favor, y al señor de Leuca, yo sé que las cosas religiosas, y él lo está haciendo de buena voluntad, pero los demás lo manipulan, entonces yo los felicito, gracias y sigamos adelante. Hoy no me enojé, excelente. Muy bien, adelante con su comentario, buenos días y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Quizás me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante, Natán, cómo el alcalde de San Miguel ha prohibido la entrada de ustedes como TVO a cubrir la jornada deportiva. Yo digo una cosa, Natán, el estadio Barraza es del Estado, de todos nosotros, tuyos, de los panelistas, de los que nos están escuchando. Yo quisiera que se planteara una situación no deportiva, sino que legal contra este señor, porque si alguien no está de acuerdo con este señor, es de derecha. Pues a mí no me interesa ser de derecha e izquierda, a mí me gusta el deporte y me gusta que me noticien. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, así es. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Le hablo de San Salvador. Adelante, amigo. Tengo 3 preguntas concretas, ¿verdad? El gobierno nunca debe aceptar las resoluciones de la Corte Suprema porque lo frena. ¿Cómo es posible de que el gobierno haberle pagado 324 millones, le pone 0 en el presupuesto? Y después los muy sinvergüenza le ponen $1,000 y quieren $560,000. No, hombre, es una sinvergüenzada. Segundo, hay una serie de personas que tienen pruebas contra el gobierno, especialmente contra Funes y el ministro, y no las entregan. Uno de ellos es un canal de televisión que le presentaron documentación concreta de las 2 cartas, la de los maleantes y la carta de Funes al ministro, donde le da instrucciones. Y sin embargo, no la presento cuando es una obligación y tercero, pienso de que las personas debemos de ser maduras al que estemos mal y debe haber conciencia social y responsabilidad en todo sentido. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, buenos días, José, aquí te hablo de Antiguo Cocatlán. Adelante, amigo. Mi comentario es que, bueno, el señor fiscal en otro canal estaba diciendo que él lo han amenazado, hasta el 15 le han dado para que se salga del puesto y todo. Nos damos cuenta que este país está en una crisis. Imagínate, dice él mismo, que cuando pasan un caso tienen que ver a qué juzgado de sentencia, tienen que ver si no está viciado el juzgado de sentencia y después tiene que pasar al juzgado de paz. O sea, aquí se ve que la justicia está totalmente podrida. Aquí tendríamos que limpiar, como el señor Benjamín Cuellar me gusta como piensa, y otros señores, que aquí el país estamos en realidad en una crisis. No es crisis de los juzgados, crisis de los políticos, es una podredumbre. Aquí todos nos cubrimos la espalda, los políticos se tapan, o sea, tratan de tapar las cámaras, tapar la Corte de Cuentas y todo para tapar toda su podredumbre cuando el pueblo está sufriendo todo este desastre. Feliz día. Feliz día. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, desde Antiguo Cucatlán. Adelante, amigo. Sí, mire, la verdad que a veces se dice que los ciudadanos no participamos, pero resulta que uno se da cuenta que
se da cuenta que la partidocracia es un agujero negro que se traga todo. Ahí tenemos el caso de los diputados decentes de Juan Valiente y Johnny Wright, que quisieron hacer algo por transparentar esa podredumbre que hay ahí, y miren, hasta los de su propio partido los tragaron en el agujero negro. Pues yo no sé qué va a pasar en el futuro político de ellos, pero realmente uno como ciudadano se siente frustrado. Yo no sé por quién voy a ir a votar ahora, pues yo voté por Juan Valiente solo por él en la elección anterior. Muy bien, pero perfecto. sin bandera y sin nada, pero y ahora no se ve gente Muy bien, por perfecto. ninguna parte. Gracias por día, su comentario. ¿Y de dónde me llama? Bueno, perfecto. En efecto, estoy buscando los comentarios sobre el llamado que hacía uno de los amigos televidentes. Dice: Meléndez, me han amenazado a mí y a mi familia, me dieron de plazo de abandonar el país 15 de agosto porque dicen que he alado mal las pitas. Delicado, ¿no? Es una amenaza muy grave. Claro, siendo él el fiscal, no se puede recajar la fiscalía, tiene que abrir una investigación. Pero yo quisiera retomar dos de las intervenciones que han habido. Una sobre el uso faccioso de la justicia. Creo que estamos en un punto, y por eso era interesante plantear lo que tanto el IEG como la ISD estamos tratando de hacer una auditoría judicial, una veeduría judicial, una observación judicial, porque hemos llegado a un punto de degradación en la administración de justicia, de que se está partidizando la política igual que se ha judicializado de alguna manera facciosa. Entonces es importante que estemos pendientes, porque jueces, fiscales o cualquier otro miembro de los organismos auxiliares de la justicia pudieran estar al servicio de intereses que no son los del bien común. Entonces, ojo con eso. La justicia no puede aplicarse de manera facciosa. El segundo tema lo planteaba otro de los que llamaron, planteando el caso de los dos diputados de Johnny Wright y Juan Valiente. Quiero decirle que el futuro de ellos está en manos de la Sala de lo Constitucional. La Sala tiene conocimiento desde hace ya más de un mes de una solicitud, primero de que se aclarara cuál era la situación cuando salió, cuando no se cumplía una sentencia que había emitido sobre los candidatos no partidarios, y luego una petición de que declarara no cumplido el fallo que declaró inconstitucional la prohibición de los diputados para presentarse a la siguiente elección como no partidarios, que es justamente el caso de estos dos muchachos. Es decir, ellos actualmente pertenecen a un partido, y si quisieran presentarse como no partidarios en esta elección del 2018, tal cual quedó el decreto 737, no podrían. Ese 737 es totalmente violatorio y contradictorio con la sentencia de la Sala, la 10-2011. Entonces se le ha pedido a la Sala que defina, que aclare esa situación, porque lo que procede es declarar que este decreto, el 737, no produce ningún efecto jurídico por ir en contra de la sentencia 10-2011 de la Sala de lo Constitucional. Entonces, no sé qué pasa con la Sala, porque en la parte petitoria se le pedía expresamente que este caso lo resolviera con celeridad, porque los plazos del calendario electoral se van cumpliendo, ¿verdad? Ya hoy, este día, se está cumpliendo un plazo importantísimo en el calendario electoral. Hoy era el último día de los partidos para presentar coaliciones. Entonces, estamos avanzando en el calendario electoral y la Sala no se pronuncia en este tema. Entonces, aprovecho para hacer este llamado y que la Sala tenga conciencia que está afectando el futuro de dos políticos importantes del país. Pero ese mismo decreto 737 presenta dos temas. Uno, como tú correctamente dices, la situación de que un diputado no puede dejar su partido y de ahí volverse un candidato no partidario, que creo que es algo que es totalmente válido para cualquiera. Yo no estoy de acuerdo con el lineamiento, el cambio que ha habido en mi partido, me voy a volver no partidario porque ningún otro partido me cumple y yo voy a representar al pueblo. Pero está el otro, ese mismo decreto que sacó la Asamblea Legislativa bajo ese chanchullo de los 43, 44 votos, fue en relación también a los 20 tránsfugas que permitía, porque llegaba ese mismo decreto, llegaba con dedicatoria. La fecha que ellos pusieron para la cual se iban a permitir tránsfugas
y de la cual desde entonces ya no se iban a permitir, protegía a 20 tránsfugas en particular. Y eso es un fraude de ley, porque la Sala de lo Constitucional ya había dicho, no pueden haber tránsfugas. Y esto no es algo que se puede de repente considerar, sí, pero es que si fuiste maleante antes de tal fecha, estás seguro y después de tal fecha ya no puedes ser maleante. No, tenés que tener una situación clara. El fraude de ley se comete al momento de ir a votación bajo otro partido, no al momento de salirte del partido original. Entonces el fraude de ley se cometería este 4 de octubre cuando los partidos políticos, en especial el partido Gana, presenten esos 20 tránsfugas como candidatos, porque en ese momento se intenta hacer el fraude de ley y la sala tiene que levantarse del sofá y comenzar a fallar aquí, porque ya hay varias cosas que tienen el tintero que son claves para fallar, y si no lo hace antes del 4 de octubre, vamos a tener un arroz con mango en esta elección, mucho más de lo que ya pinta por la falta de presupuesto del tribunal. Muy bien, Benjamín. No, yo creo que estos espacios van a seguir siendo muro de los lamentos, ¿verdad? Ejercicios de catarsis, pero yo sigo insistiendo, si no hay sociedad demandante, nunca va a haber un Estado garante. ¿Sí? Sí. Pasividad de la sociedad. ley, sí. Pasividad es complacencia, digamos. Sí. Si no, como digo, por las razones que sean. Por las razones que sean. Yo no digo de que regresemos a la década de 1970, ¿verdad? Cuando el 22 de enero, perdón, y 80, cuando el 22 de enero de 1980 se puso las organizaciones, 300.000 gentes en la calle, sin Twitter, sin Google, sin cosas de estas. ¿verdad? Era más fácil sin redes sociales. Y la gente sabía que iban a haber muertos, heridos, y hubo hasta desaparecidos. 2 estudiantes de Derecho, ¿verdad? Ventura de Reyes, y no me recuerdo el apellido del otro. O sea, la gente salía a demandar. Hay que buscar formas creativas, desatar la imaginación y la pasión, ¿verdad? Ya que las ONGs han anulado eso con la misión y la visión. Eso hay que hacer. Muy bien, perfecto. Bueno, si le sirve de algo y de verdad usted quiere tomar un poco de las palabras de cierre de Benjamín Cuellar, quiero decirle que hoy es último día para que pueda sacar su DUI y estar apto para votar los que cumplían año, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje más bajo? Exacto. Entonces, pero también digo, muy poca publicidad para incentivar de parte del Tribunal Supremo Electoral a que la gente fuera a activar este mecanismo que le permitiría poder votar. Pero bueno, no conviene. No, bueno, ahí que cada quien haga su... Se cortaron los fondos para la campaña. Entonces, sí, pero todavía estamos haciendo énfasis en que hoy es el último día. Por favor, vaya por favor, y salga de esa área de confort que tiene y deje de decir que si no trabaja no se harta, ¿verdad? Digo, hay que seguir buscando la manera de poder incidir en el transformaciones de todo lo que está ocurriendo en el país. Derecho que no se exige, derecho que no exige. Doctor Félix Ulloa, muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Siempre la hora. Señor doctor Paul Steiner, en 2 semanas nos vemos. Gracias, Nathan. Y bueno, siempre y cuando estés disponible, porque a veces tu agenda no te lo permite, Benjamín Cuellar. Ya estoy jubilado. Gracias. Gracias, Benjamín. Bueno, el reprise de la entrevista, hablemos claro, hoy a las 10 de la noche, por favor, acompáñenos, y mañana con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Guillermo Gallegos. Hay muchísimas cosas de qué hablar, entre estas, por supuesto, la votación, la elección que hicieron de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre otras cosas. Recuérdense también el tema de inseguridad, con continuados los ataques en contra de elementos de la corporación policial. Así que por favor le invito a que mañana esté en sintonía de nosotros. Y el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad, claro, ¿cómo no? Bueno, no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso me entrevista. Buenos días para todos.